Tránsito. Buenos días para Lupita. Buenos días para Samuel. Buenos días para Sandra. Buenos días para Yoli Ortega. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Que el Señor nos regale hoy un día de victoria agarrados del brazo poderoso de Él. Bueno, tenía problemas para ingresar a la sala. Bueno, hermanos, hoy es el segundo día del presente mes, tercer mes del año. Y bueno, aquí estamos con el mismo gozo, el mismo deseo de seguir preparándonos para la Canaán celestial. Es una, es una batalla dura, pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Vamos a orar. Oremos. Maravilloso Dios, Padre celestial, a ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por esta mañana. Hoy es 2 de marzo del año 2026. Y hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Gracias, Padre, porque en el día de hoy requerimos tu presencia, que la presencia de tu Santo Espíritu nos llene de entendimiento para caminar en tus caminos, para tomar las mejores decisiones y para llevar, Señor, una voz de aliento al necesitado. Bendícenos, Señor, y prepara nuestra mente, nuestro corazón para recibir el mensaje en esta mañana. En Cristo Jesús te lo pedimos, te lo agradecemos. Amén. ¿Me escuchan bien? Y claro, Sí, gracias, gracias. Vamos, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Y nos ubicamos en el último capítulo. En el último capítulo, versículo 7, perdón, versículo 6. ¿Ya lo tenemos? amén. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bueno, en esta cita bíblica encontramos dos palabras que se contraponen en el versículo 6. Dice confiadamente y por el otro lado aparece la palabra temor. Ya, aparece temor. ¿Qué es la confianza? La confianza es la esperanza firme que se tiene en alguien o algo. Tenemos confianza de que nos va a ir bien esta semana. A diferencia de la fe, que la fe es un don. ¿Ya? Tenemos la fe que por la misericordia de Dios vamos a estar en la Canaán celestial. Es así. Ahora bien, frente a esa palabra confiada tenemos el temor. La humanidad constantemente vive en temor. El hombre vive en temor. Eh, como cristiano, también podemos vivir en temor. Temor hacia el mañana, temor hacia el futuro, temor por lo que pueda suceder en el mañana, temor porque podamos quedar sin un empleo, sin el sustento económico para sostener a nuestra familia, el temor que una enfermedad llegue a nuestra vida, a nuestra familia. Sí, en general, el hombre vive con un temor hacia lo desconocido.
porque podemos conocer el pasado, pero no conocemos el futuro. El futuro solamente lo conoce Dios. Ya. Todas esas situaciones de temor generan en el hombre situaciones estresantes que como consecuencia de ello le va minando su buena salud y lo va llevando a un estado de estrés y lo va enfermando, poco a poco lo va enfermando. En la Biblia nosotros encontramos a muchos personajes de fe que vivieron el temor, tuvieron temor, temieron por el temor, se acobardaron, se escondieron, huyeron. ¿Por qué? Porque sentían temor. Y si nosotros vamos al registro bíblico, vamos al Antiguo Testamento, al libro de Primera de Reyes, vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, y ahí encontramos la historia del profeta Elías, pero también nos habla de el rey Acab. Y fíjense lo que dice el versículo 1, dice del capítulo 19, Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle, traigan los dioses sobre mí el peor castigo si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ahora, aquí surge una pregunta, hermano. Ante tamaña amenaza, cualquier persona sentiría temor, sentiría temor. Era un profeta de Dios, Elías era un profeta de Dios, venía de hacer una maravillosa manifestación del poder de Dios en el Monte Carmelo. Pero Jezabel le había mandado un mensajero y con él le había mandado una amenaza. Y ante esa situación, ¿qué hizo el profeta Elías? Huyó. ¿Huyó de qué? De la presencia de Jezabel. En el fondo, Elías, humanamente pensando, él sabía el poder que tenía Jezabel. Él sabía el poder de decisión, el poder de autoridad, el poder de convertir a una persona en un cadáver. Y ante ese temor, él huye. Todos los hombres podemos sentir temor. Todos los hombres podemos sentir temor. Y eso fue lo que pasó en, 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 en Elías, el profeta de Dios. Ahí me está pegando el sol. Está levantando el sol en la mañana y me está pegando fuertemente. Pero aquí estamos. Sentimos temor por la situación en que se está desarrollando. Sentimos temor, indudablemente, por lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿Qué va a suceder? Pero nosotros como conocedores de la palabra de Dios sabemos que todo eso es principio de dolores. Todo eso es principio de dolores. Porque aún por muy difícil que se torne la situación, el Señor está al control de todo. El Señor está al control de todo. Aquí en Colombia, el norte de Colombia, aquí cerca, como a 6 horas de donde nosotros vivimos, está el departamento de Montería. También ahí el río Sinú se desbordó, la represa no pudo contener más agua y todo eso sembradío, porque hay que reconocer que el Córdoba es una región ganadera, muchas fincas, muchos ganaderos, toda esa agua se desbordó y anegó todas esas tierras, se perdieron muchos cultivos, mucho ganado. Indudablemente muchas personas sintieron el temor hacia el futuro. ¿Qué pasará con nuestra economía? ¿Qué pasará con las obligaciones que tenemos con los bancos? ¿Qué pasará
con nuestra casa, nuestros bienes, todo eso se perdió. El temor, hermano, el temor nos ataca a nosotros. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que entonces el versículo 6, el versículo dice, así que podemos decir, no temeré ni te dejaré. Así que no podemos decir confiadamente, así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Fíjese, ante ese marco de temor que rodea al ser humano, entonces se levanta el apóstol y dice, el Señor es mi ayudador. ¿En qué es mi ayudador el Señor? A pesar, a pesar de que vivimos en medio del miedo, el Señor nos da fortaleza para seguir adelante. El Señor nos da ese valor para caminar aún en medio del dolor. La cita es clara. El Señor es mi ayudador. En medio de ese temor, eh, no es ese temor reverencial que sentimos para el Señor, no, es ese temor de miedo que paraliza, que hiela el cuerpo y nos hace entrar en un estado de shock. Pero ante esa situación aquí viene el Señor, calma toda esa situación, calma nuestra vida, calma nuestro estado emocional. Dice, el Señor es mi ayudador. El Señor es tu ayudador esta semana. No sabemos el futuro, pero en la medida en que nosotros nos agarramos del brazo del Señor, en la medida en que nosotros cada día a través de su santa palabra comenzamos a estudiar y a acercarnos más al Señor, el Señor a través de su palabra nos va revelando las verdades ocultas que hay en su santa palabra. Y nos va diciendo por qué estamos en este mundo, cuál es nuestro papel en este mundo y qué es lo que va a seguir de aquí en adelante. De tal manera que cada uno de nosotros, estudiando la palabra de Dios, el Señor nos va revelando sus verdades. Y sabemos hacia dónde va el futuro. Como humanos debemos sentir temor, eso es normal. Pero aquí la palabra del Señor es clara. El Señor es mi ayudador. Aún en medio de las dificultades, aún en medio del dolor, aún en medio del llanto, aún en medio de la enfermedad, el Señor es mi ayudador. Así como lo fue con Elías en su momento. Elías, el tisbita, sentía temor, sentía el poder de autoridad que tenía Jezabel, que en cualquier momento, por una voz, una orden de ella, podía acabarlo. Y en ese estado de shock, de estrés que vivió el profeta Isaías en esos momentos, se olvidó de que el Señor es su ayudador. Así puede suceder en nuestras vidas. Puede suceder que nos enfoquemos más en el problema y que nos olvidemos del que puede solucionar ese problema. Esta mañana el Señor es el que nos ayuda a nosotros. Eso lo debemos tener bien claro. Esta mañana el Señor nos dice que Él es nuestro ayudador, que no podemos temer el futuro, no podemos temer el mañana, no podemos temer el día de hoy, no podemos temer ahora que salgamos a hacer cada una de nuestras actividades, porque el Señor va a ir con nosotros. El Señor es nuestro ayudador. Y pueden presentarse muchos problemas y muchas situaciones que en primera instancia pensáramos que no va a haber solución, como le sucedió al profeta Elías. Pero el Señor, a medida que van pasando los minutos y las horas, el Señor va organizando todo y va colocando todo
en orden. Fíjense las palabras sabias del apóstol Pablo. Ante este mundo de incertidumbre que estamos viviendo, ante este mundo que cada día va en un caos hacia la destrucción, pero el Señor nos dice, yo soy tu ayudador, no temas, que yo todavía estoy y estaré al control de este mundo. Eso, el Señor esta mañana nos está diciendo eso, que Él es nuestro ayudador. Y por muy difícil que se torne la situación, el Señor está al control de todo. No podemos temer al futuro, al mañana, porque cada día que tomamos la palabra de Dios, el registro bíblico, el Señor nos va diciendo palabra por palabra cómo se va desarrollando este mundo, qué es lo que va a suceder y cómo va a terminar. Aún en medio de la angustia de las balas, de los cohetes, de los misiles, del fuego, del llanto, del dolor, el Señor está al control de este mundo. Y el Señor nos dice esta mañana que es nuestro ayudador. El Señor nos dice que Él es nuestro ayudador. El Señor tiene una respuesta a cada interrogante que nosotros nos hagamos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta guerra en el Medio Oriente? El Señor nos dirá. Solamente tenemos que ir a la Biblia y buscarlo. Buscar lo que el Señor nos dice con las señales. Cuando se presenten las señales de dolor, el Señor nos dice claramente, mira hijo, va a suceder esto. No tienes por qué temer. Yo soy tu ayudador. Yo soy el que te va a llevar a dar la victoria. Hoy estamos aquí y vemos con incertidumbre el futuro. Hay situaciones difíciles. La situación de orden público a nivel mundial es difícil, hermano. En todos los países hay alteración del orden público, guerras, eh, choques, eh, personas que han llegado al poder porque el Señor las ha puesto ahí y de la noche a la mañana se volvieron unos déspotas. Se volvieron unos déspotas porque se olvidaron de un Dios que es el ayudador de todas aquellas personas que solicitan esa ayuda del Señor. Se olvidaron de que el Señor los puso ahí y por el contrario piensan que por sus propios méritos fueron los que llegaron ahí. Pero el Señor toda esa persona, a ti y a mí, nos dice esta mañana, yo soy tu ayudador. No temerás, no temas al futuro, no temas al mañana. No temas lo que te pueda hacer el hombre. Cuando el Señor destruyó allá con el diluvio, el Señor sabía que el corazón humano estaba inclinado hacia el mal. Y el hombre humano, o sea, fuera de Dios puede cometer cualquier barbaridad, cualquier matanza, cualquier error, cualquiera. O sea, ¿por qué? Porque el corazón de él no está el amor de Cristo. Pero con nosotros es diferente, hermano. Nosotros tenemos el amor de Cristo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la verdad de Dios en nuestro corazón, tenemos esa guía que el Señor nos está diciendo a nosotros. Este mundo va así, este mundo se va a desarrollar así, este mundo va a terminar así, este mundo. No temas, no temas por lo que te pueda hacer el hombre, no temas por lo que el hombre esté haciendo. El Señor es tu ayudador, el Señor es nuestro ayudador. En el libro de Filipenses, vamos al libro de Filipenses. En el libro de Filipenses capítulo 1.
Dice, capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Fíjense, nuevamente Pablo aquí te exhorta a ti y a mí. Y cuesta para cada uno de nosotros entender esta frase. Para mí es vivir, para mí vivir es Cristo y el morir ganancia. Fíjense ustedes, o sea, el complemento del ser humano lleno de temor. Aquí Pablo da unas palabras sabias. Para mí el vivir es Cristo. Tenemos que estar unidos al Señor, permitir que el Señor more en nuestras vidas, permitir que el Señor cada día nos llene de amor, de sabiduría, de entendimiento para ver qué es lo que el Señor va a hacer. Aunque de antemano sabemos que el Señor va a hacer. Así como lo sabíamos, lo que el Señor, leyendo el registro bíblico, lo que el Señor iba a hacer con Elías, aún en medio de ese estrés que lo dominaba, que se olvidó por un momento del Señor, se olvidó de que el Señor era su ayudador. Así puede pasar en nuestra vida. No nos olvidemos que el Señor es nuestro ayudador. Pero aquí viene Pablo, te dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No podemos tenerle miedo al futuro, hermano. El futuro se torna difícil, el futuro se torna con miedo, pero el Señor está al control de todo. En aquel día, en el último día, el Señor vendrá. Jesucristo va a venir como Rey de Reyes, Señor de Señores, con su hueste de millares de ángeles. Sonarán las trompetas y aquellos los que murieron en Cristo, los que murieron en el temor porque pensaron que el ayudador se les había escapado, pero que tuvieron la firme esperanza en que el Señor es Señor de señores. Quizás tú o yo en esta mañana podamos sentir temor y podamos cometer algún error pequeño, porque por un momento podamos perder que el Señor es nuestro ayudador. Pero el Señor está a nuestro lado y el Señor nos llevará a ganar la victoria final y el Señor en el día final nos levantará si es que estamos durmiendo, si es que estamos durmiendo. En el libro de Juan, vamos al libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 11, capítulo 11, versículo 25. Aquí está lo que le dice Jesús a Marta, una mujer atribulada por el dolor, por la angustia, al ver que su hermano, su querido hermano Lázaro había fallecido, había muerto. Y tantos años, tantos días ahí, y tan buena amistad que tuvo con Jesús, pero Jesús, para gloria de Dios, retardó esa llegada a la casa de Marta y María. Y fíjense lo que le dice en el versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Esa es la esperanza de nosotros. Esa es la esperanza de nosotros, que en el día final, si estamos durmiendo, el Señor nos va a levantar. El Señor nos va a levantar. Así como Marta lo dijo con esa certeza, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Pero entonces Jesús le hizo caer en cuenta otro evento que iba a suceder en ese momento. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
ese Cristo, ese Jesús que llegó humano al lado de Marta. Pronto veremos a ese Jesús lleno con la gloria y la majestad del poder de Dios. Lo veremos si es que el Señor nos da la oportunidad de verlo aparecer en el oriente, viniendo a buscar a los redimidos, pero también va a venir a buscar a los que durmieron en la palabra de Dios. No podemos tenerle miedo al futuro. El Señor es nuestro ayudador. El Señor nos hará la victoria en el día final. Debemos vivir confiadamente. Debemos vivir confiadamente. Tenemos que cada día abrir nuestro corazón al Señor, invitarlo a que entre en ti, en mí, con una sinceridad. Él es nuestro ayudador. El Señor es el que nos puede dar la victoria. Es el único ante las acechanzas del hombre, ante las acechanzas del enemigo. Vivamos confiadamente porque el Señor es nuestro ayudador. Vamos al libro de Apocalipsis. Fíjense ustedes lo que dice el libro de Apocalipsis, una cita que me gusta mucho y que la utilizo casi en todos los mensajes. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20, fíjense lo que dice. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor justo está frente a tu puerta. El Señor justo en esta hora está frente a mi puerta. Y allí permanece, esperando a que abramos la puerta de nuestro corazón. El Señor no se cansa. El Señor permanece ahí. El Señor permanece ahí, esperándote a ti y a mí. El Señor nos quiere ofrecer la bendita presencia de Él en cada uno de nosotros. Es de gran gozo que el Señor cada día llegue a las puertas de nuestro corazón y entre y nos deje palabras de aliento, palabras de exhortación. Cristo aguarda pacientemente la decisión que tú vayas a tomar. Él no te forza, no te obliga, no te presiona. Cristo es un caballero. Cristo es un caballero. Pero a pesar de que es un caballero, te dice, no temas, vive confiadamente. Vive confiadamente el mañana. Vive confiadamente este día. Yo soy tu ayudador. Que el Señor los bendiga, hermano.